A ver, el día de hoy vamos a ver dos normas relacionadas a presentación de estado financiero, que la NIC 1 y la NIC 10, ¿ok? En la presentación de los estados financieros y los hechos ocurridos después del periodo sobre que se informa. Cuando analizamos la norma NIC 1, la norma NIC 1, presentación de estados financieros, nos plantea cuál es el objetivo que tiene esta norma. El objetivo que tiene esta norma es establecer las bases en la presentación de los estados financieros con propósito de información general, de carácter general. Recuerdan la sesión que vimos en el marco conceptual donde hablábamos información de carácter específica e información de carácter general. Un estado financiero bajo NIF es de carácter general en donde se expone la principal información financiera que sea relevante para los usuarios de la información financiera y ellos puedan tomar sus decisiones al respecto. ¿Sí? Esta norma va a tener como objetivo y la finalidad buscar la comparabilidad de los estados financieros, tanto a nivel de la compañía en su evolución que ha tenido a lo largo de periodos comparativos de un año tras año, así como el comparativo que puede tener la compañía con otras entidades del sector. ¿Sí? Ese es el objetivo que busca la NIC 1, la presentación de los estados financieros. El alcance de esta norma va a aplicarse a la preparación de todo estado financiero con carácter general, excepto para los estados financieros intermedios. En el caso de los estados financieros intermedios, se va a tener que aplicar la norma NIC 34. ¿Ok? En este punto vamos a comentar ese aspecto. ¿Sí? A ver, normalmente con la norma NIC 1, el periodo de reporte que tú tienes es un periodo de reporte anual. Lo normal o lo que comúnmente conocemos que el periodo de reporte sean 12 meses. Estos 12 meses, una compañía va a elegir desde dónde va a comenzar esos 12 meses. Mayoría de empresas toman como referencia el calendario de enero a diciembre. Otras compañías pueden tomar como referencia de junio a junio del siguiente año, ¿sí? Entonces, la cuestión es que cubra estos 12 meses, que es el periodo anual. La norma dice que debe tener un periodo anual de 12 meses, pero no te indica específicamente desde qué mes va a comenzar. Tú tienes que elegir el mes que va a comenzar. Si en caso pasó con una compañía que tenían como periodo de reporte enero y luego siguiente año fue adquirido por una empresa coreana donde tenía la fecha de comienzo en el mes de marzo, entonces ahí hubo un cambio de presentación de estado financiero y se buscó un efecto retroactivo para la comparabilidad de las cifras. ¿Sí? Ojo con eso. Hay casos excepcionales en donde el periodo de reporte puede exceder más de menos de 12 meses o más de 12 meses. Si se presentan estos casos excepcionales en donde tu periodo de reporte es menos a los 12 meses, tú tienes que revelar en la nota a los estados financieros el por qué se está generando un reporte o un periodo que sea superior o inferior a los 12 meses, ¿sí? Eso la norma también te permite que una entidad maneje esa, ese periodo de reporte en sus estados financieros. Si quisiéramos aplicar la norma NIC 34, en la norma NIC 34 especifica solamente para los estados financieros condensados. Estos estados financieros condensados o los intermedios es aquella información financiera que va a tener una entidad en donde va a presentar un estado financiero que sea de un periodo menos del reporte anual, ¿sí? Un periodo menos del reporte anual. Por ejemplo, yo puedo determinar que mi estado financiero condensado o intermedio pueda tener 2 meses, 3 meses o 6 meses, ¿sí? Un periodo de 3 meses trimestral o semestral. Esta norma de la NIC 34 es una norma opcional, no es obligatoria. El IAPS recomienda a las entidades que listan en bolsa o cotizan en bolsa o están en periodo de hacerlas, aplicar la norma NIC 34, ¿sí? Pueden aplicar la norma NIC 34 de manera opcional. Buenas noches, Antonia, ¿cómo estás?
Si yo aplico la NIC 34 y voy a presentar mi estado financiero, digamos, en el primer trimestre, con corte a marzo, el primer Q, ¿cuánto es el periodo que puedo atrasarme en la presentación? El periodo de atraso que la norma pone, la norma NIC 34, te indica que no puede ser o superar 60 días. Quiere decir que si yo presento un estado financiero intermedio al 31 de marzo, como mucho, me puedo demorar a 60 días. Si excede más de 60 días, esta información no es oportuna y no tendría por qué presentarse. ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a hacer si yo presento mi primer trimestre? Bajo la norma NIC 34 se tiene que revelar hechos importantes ocurridos desde tu cierre del año anterior al marzo del X1. ¿Qué hechos importantes o relevantes han ocurrido en estos 3 meses? ¿Sí? Si en caso se genera un cambio por adopción de una nueva norma, tienes que aplicarlo. Por ejemplo, si nos trasladamos al año 2019, en el año 2019, cuando entró la norma NIF 16 en vigencia a partir del 1 de enero de 2019, se entendía que si tú reportabas tu primer estado financiero intermedio a marzo del 2019, debió haber incluido el efecto de la adopción de la norma NIF 16. No es que voy a esperar hasta el final del año para adoptarlo. No, si tengo un estado financiero intermedio, tengo que explicarlo. Para este punto se va a tener que actualizar la respuesta de los abogados, aunque no se requiere una respuesta formal, no se requiere una toma de inventario físico, pero sí calcular el BNR cada fecha de reporte. Y en caso tengas ingresos cíclicos, tienes que linealizar esos ingresos cíclicos para que veas el efecto anual, ¿sí? Entonces, esto es en la norma NIC 34. No te olvides, ¿eh? Si caso te piden en el examen tipo de certificación, son los aspectos relevantes que tienes que tener en cuenta en ANIC 34. Habiendo explicado este punto, me vas a ayudar a responder la siguiente pregunta, ¿sí? La siguiente pregunta me vas a ayudar a responder. Ya, a ver. ONI 34 te dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas con relación a la norma NIC 34? 1. No es necesario que los informes intermedios incluyan un estado de flujo de efectivo. 2. Todas las entidades deben preparar un informe financiero intermedio. 3. Los cambios de políticas contables no pueden realizarse en una etapa intermedia. La entidad debe esperar hasta los estados financieros del cierre del ejercicio. 4. Deben divulgarse los acontecimientos importantes desde el último ejercicio completo. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta? A, B, C, D. ¿Cuál es? A ver, muy bien Jorge, muy bien Paul, muy bien Daniela, muy bien Henry. ¿Sí? Muy bien Alexis, muy bien Jaime, muy bien Inés, muy bien María, muy bien Alexandra, muy bien María Campos. ¿Sí? El punto 4. Si tú preparas estados financieros intermedios, tienes que elaborar un estado de flujo de efectivo intermedio. ¿Todas las entidades deben preparar informe financiero intermedio? No, es una norma opcional. Se recomienda la aplicación para las entidades que listan en bolsa. ¿Sí? 3. Los cambios de políticas contables no pueden realizarse en etapa intermedia. Falso, sí deberían de realizarse. No es que yo voy a esperar hasta el final. ¿Sí? Y el cuarto es lo verdadero, ¿no? Tengo que revelar los acontecimientos relevantes desde el cierre hasta el periodo de reporte. Muy bien, la respuesta es la 4. Siguiente pregunta. La NI 34, información financiera, sugiere que las empresas que coticen en bolsa presentar su información financiera intermedia dentro de cierto número de días a partir del cierre del periodo intermedio. ¿Cuál es el plazo sugerido? ¿Cuál es el plazo máximo que te puedes demorar para presentar? ¿Sí? Exacto, muy bien. Para los que han estado atentos, excelente, excelente. Muy bien, Gustavo, muy bien, Alexis. Entiendo que es la B, ¿no? No 2 días, ¿no? Muy bien, Fred, muy bien, Daniela, muy bien, Jorge, muy bien, Jessica Portal, muy bien, Lizeth, muy bien, Henry, ¿sí?
Exacto, tenemos 60 días de atraso, si no la respuesta la. ¿Sí? Entonces, esas son las dos preguntas que podrían venir en los exámenes de certificación acá relacionados a la norma NIC 24. Muy bien, ya habiendo cortado este paréntesis, volvemos ahora a la norma NIC 1. En la NIC 1, presentación de los estados financieros, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? Tú cuando elaboras estados financieros, siempre ponte en el radar que tengo que presentar estados financieros que sean razonables. No plantees la exactitud. Oye, ¿va a ser exacto mi estado financiero? ¿Debe cuadrar el debe y el haber? Sí, ya, por partida doble debe cuadrar. Pero siempre los estados financieros tienen estimaciones. No hay nada exacto en los estados financieros, salvo la fecha. Desde el efectivo hasta el capital, todo tiene un concepto de evaluación que se han generado por alguna estimación. Entonces, este estado financiero tengo que presentar que sea de manera razonable. Y para que sea de manera razonable, yo tengo que hacer una declaración explícita y sin reservas que cumpla con todas las NIF. Eso lo tengo que revelar en nota a los estados financieros. Que una entidad que reinforma está aplicando todas las NIF, sin excepción alguna. Con esto, es una aseveración que tiene la gerencia con respecto a la información financiera. Los colegas auditores comprenderán el concepto de la aseveración que, oye, la información es íntegra, exacta, confiable, que se puede verificar, ¿sí? Que se puede evaluar y medir. Entonces, todo eso de acá se cumple cuando yo digo que se están aplicando las NIF. Yo no puedo salvar una información financiera o advertir al decir, oye, estoy cumpliendo con todas las NIF, excepto con la NIF 9, la evaluación de los derivados, porque no sabemos medir o tratamiento de la cobertura. Pues eso no te salva. O sea, dice, oye, si tú estás incumpliendo y estás revelando en notas que no estoy aplicando ciertas normas, no es que esto te corrige, te salva la información financiera, ¿no? Tienes que hacer siempre una declaración explícita y sin reservas que estás cumpliendo con todas las NIF de manera razonable, ¿sí? Ese cumplimiento o esa declaración sin reservas, tú lo realizas en la nota de los estados financieros. Normalmente, en la nota 2, en la base de preparación de los estados financieros, se realiza esa declaración explícita y sin reservas, ¿no? Dice, los estados financieros separados de la compañía han sido elaborados o preparados de acuerdo con las normas NIF, emitidas por el IOPS. ¿Sí? Muy bien. Al hacer esto de acá, la gerencia acepta todos los requisitos de medición, presentación y revelación que exigen las NIS. Exigen las NIS, ¿sí? Exigen las NIS. Si en caso no se cumpla, vas a tener que corregir. Oye, si yo no estoy cumpliendo con ciertos requisitos de la norma, yo estoy frente a un error. Yo tengo que aplicar si este error es material o no es material, ¿sí? Si en caso fuera material, tendría que aplicar la NIC 8 y corregir retroactivamente y reexpresar los estados financieros. Y si no es material y quisiera corregirlo, afectaría de manera prospectiva resultados del ejercicio. O también puedo omitirlo y dejar, ok, no hay errores materiales en los estados financieros, ¿sí? Entonces, esto siempre tenerlo en el radar. Cuando tú tienes tú una aplicación retroactiva por un error de presentación, normalmente se va a expresar 3 columnas en el estado de situación financiera. Cuando corriges un error, cuando cambias de política, cuando haces un proceso de adopción. ¿Sí? Tengo que irme retroactivo. Oye, Jim, pero ¿qué ocurre si tengo un error en el estado de flujo efectivo y el otro? Por ejemplo, vamos a ver este punto que nos va a llamar bastante la atención. Tenemos este estado de flujo de efectivo. Miren este estado de flujo de efectivo. Tenemos actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Dime tú, estamos en periodo 2017-2016. ¿Qué error tú puedes identificar en la presentación de estos flujos de efectivo dentro de las actividades de inversión? ¿Qué error? ¿Qué error puedes identificar? ¿Qué error?
¿Qué error puedes identificar? Coméntame. ¿Hay algún error en el estado de flujo de efectivo? ¿Intereses? Los pagos de intereses, deben ser intereses cobrados, ¿no? El anexo debe ser consecutivo. Ya. Acá hay un tema curioso que vamos a discutir. Se ve que hay un tema curioso que vamos a discutir. ¿Está bien? Que es importante canalizar este punto. Acá hay dos temas interesantes a discutir. Hay dos temas interesantes a discutir. Sí. A ver, voy a subrayar donde hablaríamos del primer tema. Primer tema, acá. Pagos de arrendamiento. Si yo tengo pagos de arrendamiento, ¿qué actividad son los pagos de arrendamiento? ¿Qué actividad son los pagos de arrendamiento? ¿Qué actividades? ¿Inversión o financiamiento? ¿Operación? No. Financiamiento. Acá te lo ponen en la norma NIC 7, ¿no? La NIC 7 te dice, hey, muy bien, es importante la presentación separada del flujo de actividades de financiación que resulta de la predicción de necesidad de efectivo para cumplir tus compromisos. Ejemplo de actividades de financiación. Los pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento. Bien, entonces, de acuerdo al párrafo 17 de la norma, acá ponemos, ¿no? De acuerdo al párrafo 17 de la NIC 1, esto es actividad de financiamiento, pero se presentó como inversión. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un error en presentación de flujo de efectivo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Tendría que reexpresar tres columnas? No. Para este caso no se tendría que reexpresar, únicamente reexpresarías la columna comparativa. La exigencia de tres columnas exige para el estado de situación financiera, pero no se aplica para los otros estados financieros. ¿Está bien? Ese es el primer punto que tendríamos que tener en cuenta. Segundo punto, cuando la norma NIC 1 establece que tienes que presentar los estados financieros de manera razonable, ¿sí? Eso lo tienes en el párrafo 15 de la norma NIC 1, donde te indica la presentación del cumplimiento razonable. Los estados financieros deben presentarse razonablemente a nivel del juego completo de estado financiero, ¿sí? Presentación razonable. Pero dentro del párrafo 19 te dice lo siguiente. En las circunstancias extremadamente excepcional de que la gerencia concluyera que el cumplimiento de un requerimiento de una NIF sería tan engañoso como para entrar en un conflicto con el objetivo de los estados financieros del marco conceptual, la entidad no lo aplicará según establece el párrafo 20, siempre y cuando el marco regulatorio aplicable requiera o prohíba una falta de aplicación. Cuando una entidad no aplica un requerimiento establecido por una NIF de acuerdo al párrafo 19, es decir, te dice el párrafo 19, tú puedes dejar de aplicar una NIF si concluyes que es engañoso para el objetivo que te establece el marco conceptual. Tienes que establecer por qué la gerencia ha concluido que la aplicación es engañosa, por qué norma no se ha cumplido, el título de las NIF y cada periodo que se presente información. Muy bien. Entonces, para esto de acá vamos a discutir este punto. Este punto con respecto a los intereses pagados. Con respecto a los intereses pagados, acá hay un tema, un paréntesis aparte, acá sí hay un error de presentación en el capital del arrendamiento, pero en el caso del interés. ¿Qué ocurre en el caso del interés? ¿Por qué están planteando esta presentación? Cuando se hizo esta revisión de este estado de flujo efectivo de este cliente, el cliente se dedica al tema de alquileres de, bueno, un derecho de superficie, construye una tienda comercial y sobre la tienda comercial paga su cuota de arrendamiento. Dijimos, ok, esa cuota de arrendamiento, el componente de capital, debe ir financiamiento. Pero ¿qué ocurre con el interés que pagas? Este interés que tú pagas, ¿sí? Esto
de acuerdo a la norma NIC 23, ¿sí? De acuerdo a la norma NIC 23, o sea, para la norma NIC 23, para la norma NIC 23, el costo de préstamo incluye el costo de, o el interés de arrendamiento financiero, de arrendamientos de NIF 16. Sí, de NIF 16. ¿Qué es lo que te plantea la norma NIC 23? La norma NIC 23 te dice que dentro de los costos por préstamo, si tú estás frente a un activo apto, también vas a incluir dentro de los costos de capitalización los intereses con respecto a los pasivos por arrendamientos. Párrafo 6D de la norma NIC 23. ¿Sí? Acá ponemos párrafo 6D, NIC 23, párrafo 6D. Muy bien. Entonces, dime tú, si yo estoy construyendo una tienda comercial y esa tienda comercial no va a tomarme un mes, 2 meses, va a tomarme un periodo sustancial y estoy devengando un pasivo por arrendamiento y tengo un interés que voy a devengar, ese interés va a formar parte del costo de la construcción de la tienda comercial bajo la norma NIC 23. Muy bien. ¿Dónde va a ir? Parte del costo de la inversión, la construcción de la tienda comercial. ¿Sí? Entonces, eso podría estar en la parte de adquisición, propiedades, planta y equipo, toda la mejora que estoy realizando en bienes alquilados. Pero el interés también que se está pagando va a formar parte del costo. Pero, ¿qué te dice la norma NIC 7? La NIC 7 te dice que, hey, en el caso del interés, el párrafo 32 y 34, te dice, ¿no? El importe de interés pagados durante el periodo se revelará por separado en el flujo de efectivo. Ya muy bien, tanto que ha sido reconocido como gasto en el periodo o como se haya sido capitalizado de acuerdo con la NIC 23. Ya lo vas a presentar separado, es lo que te dice el párrafo 32. Pero el párrafo 33 dice, los intereses pagados, así como los intereses y dividendos percibidos, se clasificarán usualmente para las entidades financieras, es decir, para bancos, como actividades de operación. ¿Sí? Porque es su core business, un negocio. Sin embargo, no existe un consenso de clasificación para los flujos para el resto de las entidades no financieras. Y acá te hace la separación el párrafo 33. Los intereses pagados, así como los intereses y dividendos percibidos o cobrados, pueden ser clasificados como procedentes de actividades de operación, porque son en la determinación de la ganancia o pérdida, o de forma alternativa, los intereses pagados y los dividendos percibidos pueden clasificarse como actividades de financiación e inversión. Ya, hasta acá. Hacemos esto. Lo que te indica el párrafo 33, de la NIC 7, te dice que los intereses pagados pueden ser bien actividad de operación o bien actividad de financiamiento. Es lo que te dice, los intereses pagados. El párrafo 32 de la NIC 7 te dice que revela por separado el interés, bien que se haya enviado a gasto o capitalizado. Ya. Esto se está cumpliendo. Esto de acá se está cumpliendo. ¿Ok? Se está cumpliendo esto de acá. Pero ahora dime tú. Si yo estoy comprando un activo fijo y los costos relacionados para la construcción de un activo fijo, ¿qué actividad va a hacer? ¿Operación o financiamiento o inversión? Bajo la NIC 7. Bajo la NIC 7. Gracias, Dios mío. Si yo estoy comprando un activo fijo y los costos relacionados para el activo fijo, ¿qué actividad va a hacer? Es inversión. Entonces, si yo estoy capitalizando el interés y me dice que el interés pagado, la NIC 7, es operación o financiamiento, ¿no estaría entrando en contradicción la misma norma NIC 7? ¿Sí? Entonces, frente a ese escenario, ¿qué estás diciendo? Hey, yo no voy a cumplir con el párrafo 33 de la norma NIC 7 debido a que el interés que estoy pagando se ha capitalizado. Y el párrafo 19 de la norma NIC 1
me permite aplicar la excepción de no aplicación, porque estaría incumpliendo con transparentar mi información. ¿Cómo es que voy a formar como parte de operación o financiamiento el interés que estoy capitalizando? Por ende, desde nuestro punto de vista, consideramos si existe un interés que estás pagando y que estás capitalizando en el costo de activos no corrientes, intangibles, activos fijos, propiedades de inversión medidos al costo, ¿qué actividad tendrías que presentarlo como actividad de inversión? ¿Sí? ¿Se entendió ese punto? ¿Se entendió ese punto? ¿Se entendió ese punto? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, es como ver en la práctica la aplicación de las normas al respecto, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que busca. Tú presentes razonablemente, pero también va a haber excepciones de la aplicación de la norma que el párrafo 19 oye, puede darse. No es que te digo que no existe, puede darse. Identifícalos y revélalo, tal cual lo hemos identificado nosotros. Una vez que yo he aplicado la presentación que sea razonable, yo tendría que evaluar el concepto de la hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Con la hipótesis de negocio en marcha, el párrafo 25 de la norma ninguno exige que una entidad va a tener que evaluar al cierre del ejercicio la capacidad que tiene para continuar en funcionamiento, que yo voy a seguir operando. Dime tú, ¿qué soportes qué guías podrías considerar tú para poder sustentar esto de acá? Porque esto lo tienes que hacer de manera anual. Ojo, no es que voy a obviar ese documento. Algunos auditores piden su evaluación que da parte de la gerencia que va a continuar o va a operar en funcionamiento, ¿sí? Esto el SMV, justo en tema de pandemia, se puso a las pilas y empezó a solicitar a las empresas que reportan al SMV que se haga ese memorándum de evaluación de going concern, de empresa en marcha, ¿no? Entonces, en ese documento por parte de la gerencia se tenían que sustentar cómo es que vas a evaluar que va a seguir operando en empresa en marcha. Dime tú, ¿cómo soportarías? ¿Qué soporte le darías en esa evaluación de empresa en marcha? ¿Qué evaluación le considerarías? ¿Qué evaluación considerarías? ¿Sí? Muy bien, Jaime. Considerar contratos a largo plazo. Exacto, ¿sí? Yo voy a soportar empresa en marcha evaluando que la empresa va a continuar a largo plazo. ¿Y cómo puedo soportar? Tengo contratos con clientes a largo plazo, con proveedores de largo plazo, líneas de créditos, préstamos a largo plazo. Tengo líneas de créditos aprobadas, ¿sí? No tengo pérdidas recurrentes, tengo pérdidas de utilidades, pues sigo operando. Pues son soportes que voy a tener. Pero, ¿qué ocurre si una empresa está teniendo pérdidas recurrentes? Tienen capital de trabajo negativo, no tiene líneas de crédito. Hey, ya se manda la alerta, ¿no? Hey, puede ser que tú no cumplas con empresa en marcha. Y si no cumples con empresa en marcha, no puedes aplicarme los estados financieros bajo NIF, ¿sí? Tienes que buscar otra base de medición, una base de liquidación. U otros aplican el concepto de la DIP 5, operaciones discontinuas o activos mantenidos para la venta, ¿sí? Entonces, considerar ese punto. En el caso de los pasivos, no es que voy a dar de baja el pasivo porque voy a liquidarlo, tendría que aplicar los requisitos de baja que establece la NIS 9 para los pasivos, ¿no? Pero este es otro documento importante que tienes que tener, inclusive para tu cierre 2023, tienes que tener este documento de sustentar la evaluación que la entidad tiene la capacidad para que pueda continuar en funcionamiento para que aplique las NIF. Porque ¿qué ocurre si yo hago la evaluación y concluyo que la entidad va a operar solamente hasta junio del 2024? Entonces no tendría sentido que yo a 2023 aplique todas las NIF. No habría razón de ser, ¿no? Entonces, ese es el punto de la evaluación de empresa en marcha que tienes que aplicar bajo la NICO. El otro punto que también la norma indica que los estados financieros se van a elaborar bajo una base de devengo, excepto el estado de flujo efectivo, sí, el estado de flujo efectivo que se prepararía bajo una base de lo percibido. ¿Qué es la base de lo percibido? Lo cobrado y lo pagado. Es el flujo efectivo. Pero ahora, el tema del devengo en las transacciones, si recordamos esta definición de devengo, el devengo se entendía como el reconocimiento de las transacciones cuando ocurren, independientemente si han sido pagadas o cobradas.
Si tú revisas el marco conceptual de 1989, tendría como principio fundamental, hipótesis fundamental para elaborar estados financieros, presa en marcha y el devengo. Pero ahora en el marco conceptual actual tenemos únicamente empresa en marcha. Entonces nos haríamos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se retiró el devengo como hipótesis fundamental para elaborar estados financieros bajo NIF y solo quedó hipótesis de empresa en marcha? Porque el devengo está también sufriendo desfases. Actualmente también reconocemos transacciones, ¿sí? O hacemos registros y presentamos en los estados financieros sobre transacciones que aún ni siquiera ocurren. Por ejemplo, el caso de la pérdida esperada. Tú aplicas la pérdida esperada de la NIF 9, donde tú reconoces ya una pérdida que se va a dar en el futuro. Ni siquiera devengado, porque el devengo te indica que vas a reconocerlo cuando ocurre. No ocurre, pero ya lo estoy reconociendo. Entonces el devengo como que ha perdido fuerza en este punto, es por eso que se retiró como una de las hipótesis fundamentales para elaborar estado financiero bajo DIF y quedó únicamente en presa en marcha. ¿Ok? Igual, cuando tú registras un concepto de valor razonable, haces proyecciones a futuro y eso lo traes a valor presente y estás midiendo en tu estado financiero. Entonces, el devengo ha quedado más que todo como un efecto de preparación de estado financiero, como un efecto de línea de medición o rendimiento únicamente. ¿Ok? Una base de acumulación. Esto del flujo de efectivo lo vamos a ver con la norma NIC 7, ¿sí? A mayor detalle. El otro punto que tienes que también considerar es la elaboración de la materialidad. Vas a tener que considerar una materialidad y una importancia relativa para la agrupación de partidas que sean iguales o inmateriales, vas a tener que agruparlas. Si una partida es material o relevante, vas a tener que presentarlo por separado, ¿sí? Vas a presentarlo por separado si una partida es relevante. En este caso, por ejemplo, ¿dónde estaba? ¿Qué tenemos con los adelantos? En el caso de los adelantos a proveedores. Vamos a aplicar lo que indica la norma. Si aplica la norma en las ganancias con 7 ninguno, acá se va. A ver, el estado de situación financiera te va a plantear que de manera separada vas a tener que presentar cada una de estas partidas como mínimo, ¿sí? En caso consideres o concluyas que una partida sea relevante o sea material, puedes presentarlo por separado, ¿sí? En caso se genere ese tipo de evaluación al respecto. Acá el párrafo 55 de la norma NIC 1 indica, ¿no? Una entidad presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, incluyendo las partidas desagregadas encabezados cuando dicha presentación sea relevante para comprender la información financiera, ¿sí? Siempre y cuando sea relevante. Por ejemplo, acá les voy a compartir un estado financiero bajo NIF de los ilustrativos que presentan las Big Four. En caso de KPMG, han presentado acá un ilustrativo de estado financiero. ¿Sí? Es interesante este estado financiero porque acá te plantea los requisitos por separado que tiene que tener cada una de estas partidas. La norma ninguno te dice, ¿sabes qué? El estado financiero tienes que revelar el nombre, el periodo, la moneda en que se está generando y si vas a tratar bajo una base de presentación corriente y no corriente. O también puede darse una base de presentación por grado de liquidez. Por ejemplo, para las entidades financieras, los bancos aplican una base de liquidez. Si yo opto una base de liquidez, puedo presentar o revelar por separado la parte del activo corriente y no corriente. ¿Ok? En este caso es una presentación
corriente y no corriente, pero también basado en un concepto de liquidez. Liquidez descendente. ¿Cómo que liquidez descendente? Porque hablamos de un concepto mixto. Se pone de las partidas más sólidas a las más líquidas, ¿sí? En caso en Perú, las empresas, este es un modelo principalmente europeo, en las empresas acá en Perú o en Latinoamérica basan un concepto mixto de corriente no corriente y Perú una liquidez ascendente, de la partida más líquida a la partida menos líquida. Ahora, dentro de estas partidas, en este estado financiero, te vas a percatar, cada partida va a estar sujeto a lo que indica la norma NIC 1. La NIC 1 en el párrafo 54A te pide que tienes que revelar por separado la propiedad, planta y equipo. Puedes revelar por separado de 24C el intangible, de 24F los activos biológicos. Cada una de estas partidas presentarlo por separado, tal cual exige la norma NIC 1. ¿Sí? NIC 1. Pero, bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo identifico una partida que sea relevante? Por ejemplo, en el caso de los adelantos a proveedores. Yo tengo un adelanto al proveedor por la adquisición de una maquinaria, un activo fijo. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo lo presentaría? Bien, yo presento mis adelantos por cobrar como cuentas por cobrar. No es una cuenta por cobrar, ¿sí? Un adelanto es un prepago que posteriormente va a formar parte de un activo, en este caso un inventario, un activo fijo, o bien puede ser un gasto anticipado, en el caso estoy pagando por adelantado por un gasto. Pero ¿cómo presentarlo? Esto tendría que presentarlo dependiendo, ¿no? Si yo concluyo que la partida del adelanto es material o es relevante a comparación de otras partidas, no las voy a agrupar. Voy a tener que presentarlo de manera separada, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tienes este punto, los pagos anticipados. En los pagos anticipados, que están acá, incluyen los adelantos. Pero, Jim, ¿por qué lo presentan por separado? ¿La norma ninguna exige la presentación? No, te pone en el párrafo 55 de la NIC1. El párrafo 55 de la NIC1 te dice, ¿no? Una entidad presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales distintas de las indicadas en el párrafo 54, siempre y cuando concluya que dicha presentación sea relevante para comprender la situación financiera. Puedo presentarlo por separado. E inclusive, yo podría presentar acá en el intangible. ¿Qué ocurre si yo, dentro de mis intangibles, tengo un intangible que es la marca BCP, del banco número 1 en Perú? ¿Qué podría yo considerar? Podría considerar acá presentar en el activo marca BCP intangible separado de los otros intangibles, porque es relevante o es material. Pero me baso en qué? En el párrafo 55 de la NIC 1 que me permite que pueda agrupar o desagregar activos que sean relevantes. Lo mismo aplica para los activos del contrato de la NIF 15, que yo puedo aplicar el párrafo 55 y presentarlos por separado. ¿Sí? Los otros requisitos están regulados bajo la norma NIC 1 en el párrafo 54, pero si en caso yo concluyo que una parte es relevante, puedo aplicar el párrafo 55. ¿Sí? Eso en caso se aplique la desagregación. Desagregación para presentarlo por separado. ¿Sí? ¿Se entendió ese punto? ¿Se entendió este punto? ¿Se entendió este punto? Ah, bien. Ahora, la compensación. La NIC 1 prohíbe la compensación de activos, pasivos, ingresos y gastos. Te prohíbe, ¿sabes qué? Tú no puedes compensarme activos, pasivos, ingresos y gastos, porque eso limita a los usuarios de la información financiera. Dificulta la evaluación, la capacidad de cómo tener los usuarios de la información financiera. Entonces, si limita y no puedo compensar, la norma ninguno te dice, yo te prohíbo, salvo, salvo que una norma te lo permita o lo requiera. Si no es que se cierra del todo la NICO, yo te lo permito salvo que una norma te lo permita o te requiera. Entonces, en este caso, para fin de la
eh, de la, de la evaluación que se tendría que considerar. Yo voy a evaluar si alguna norma me permite la presentación en términos netos o separados, ¿sí? Términos netos o separados. A ver, por ejemplo, vamos a ver el siguiente, el siguiente caso, ¿ya? Vamos a ver, tú me vas a ayudar. La entidad A tiene una cuenta por cobrar a la entidad A, asimismo tiene un adelanto recibido de la entidad A. Es decir, yo tengo una cuenta por cobrar a la entidad A y también he recibido un adelanto de la entidad A. Tengo 120.000 y 43.000. Lo que hemos acordado, ¿sabes qué? Yo te debo 120.000, pero me has adelantado 43 de otras partidas. Entonces, para efecto de evaluar una compensación, te voy a cobrar únicamente el efecto net. Se cobrará el efecto net, ya, el efecto net, 77.000. Entonces, lo que nos preguntan, si es 77.000 lo que vas a cobrar, pero esto se va a realizar el siguiente año, ¿cómo es que voy a presentar en mi estado financiero, en mi estado financiero, eh, el activo de la cuenta por cobrar? ¿Presentaría una cuenta por cobrar por un efecto neto de 77 o presentaría un activo por 120 y un pasivo por adelanto de 43? ¿Cuál de estas opciones es lo correcto? ¿Qué opinas tú? ¿Opción uno u opción 2? Opción uno, opción uno, opción 2, opción 2, opción uno, opción uno, opción uno, opción uno, opción uno. Ya, muy bien. A ver. Si el adelanto tiene relación con la factura por cobrar, debe ser la opción 2. Entonces, ¿pero por qué habría un pasivo si el adelanto de dinero no sería efectivo contra la cuenta por cobrar? No, es un adelanto que he recibido, mi estimado Jean Luis. No es un adelanto que estoy entregando. Es un adelanto que he recibido. O sea, tengo, a mi cliente es la entidad A. Le he prestado un servicio de 120.000 y asimismo el cliente A me ha entregado a mí un adelanto por otro compromiso distinto. ¿Sabes qué? Compensemos el adelanto con la cuenta por cobrar, lo que se está generando. Y lo mismo que si caso yo tuviese, por eso el adelanto se cargaría en efectivo y se abona con la cuenta. Es adelanto recibido, mi estimado Ian Luis. ¿Cómo tú registras un adelanto recibido? Cuenta por cobrar. Si recibes un adelanto, banco contra la 122. Exacto. Estamos. Muy bien. Ya. A ver, miren, si a este punto la norma te indica, muy bien, si yo he facturado 120.000 y he recibido 43.000 y se va a liquidar en términos netos, podría aplicar lo que indica la norma NIC 32. Pero la norma NIC 1 te dice, está prohibido compensar un activo y un pasivo. Si la NIC 1 prohíbe, ¿no? NIC 1 prohíbe la compensación.
prohíbe la compensación, ¿sí? Pero salvo, prohíbe la compensación, salvo que una norma, salvo que una NIF lo permite, salvo que una NIF lo permite. Entonces, salvo que una NIF lo permita, tendríamos que evaluar. Si hablamos de la compensación, la norma NIC 32 te indica lo siguiente. La NIC 32 te habla cuándo vas a compensar un instrumento financiero. Te permite siempre y cuando se cumpla lo siguiente. Dice, la compensación de un activo financiero y un pasivo financiero se compensará si su importe neto se presentará en el estado de situación financiera. ¿Cuándo y solo cuándo? Es decir, tú puedes compensar una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, siempre y cuando se tenga ¿qué? Se tenga en el momento actual el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos. Es decir, legalmente yo puedo reconocer o hacer la compensación, no hay ninguna prohibición legal, ¿sí? Acá no hay una prohibición legal, se puede realizar, un acuerdo entre ambas partes. Se tenga la intención de liquidar el importe neto o de realizar el activo o liquidar el pasivo simultáneamente. Entonces se tiene la intención y se va a realizar. Por lo tanto, ¿qué diría? Voy a presentar en término neto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero eso se aplica solo si es un activo financiero y un pasivo financiero. La cuenta por cobrar es un activo financiero. El adelanto recibido es un pasivo financiero. El adelanto recibido es un pasivo financiero. El adelanto recibido es un pasivo financiero. Ojo que la compensación se aplica para activos y pasivos financieros. La cuenta por cobrar si es un activo financiero. Pero el adelanto recibido es un pasivo financiero. Veamos qué nos dice el pasivo financiero. La definición de pasivo financiero. ¿Qué es un pasivo financiero de acuerdo a la NIC 32? Es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo a otra entidad o intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables a la entidad. Ya, a ver, si yo estoy recibiendo un adelanto de mi cliente, ¿qué le voy a entregar a mi cliente? ¿Efectivo o un bien o un servicio? Un bien o un servicio. Es una partida no monetaria. Un bien o un servicio le voy a entregar a mi cliente. Es una partida. No es que yo reciba al adelanto, le voy a entregar el adelanto. Es un préstamo. Entonces, no califica, no califica la obligación contractual como una partida monetaria, es una partida no monetaria. Por ende, al ser una partida no monetaria, esto de acá es un pasivo, pasivo no financiero. Pero esto de acá es un activo financiero. La compensación, ¿cuándo aplica? Cuando hay un activo y un pasivo financiero. No aplica cuando estamos compensando un activo financiero con un pasivo no financiero. Por ende, ¿cuál sería la presentación correcta que se tendría para nuestro caso? La opción 2. ¿Sí? Es por eso que si tú tienes adelantos de clientes o adelantos de proveedores, no es que lo vas a compensar con la cuenta por cobrar. No es que lo voy a compensar con la cuenta por cobrar, lo voy a compensar con la cuenta por pagar. Ojo con eso. Y tengo cuentas por cobrar de 10 millones y está neto de los adelantos recibidos de mis clientes. No, no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Para fines de presentación, no.
Sí, tengo una cuenta por cobrar y sí tengo una cuenta por pagar y hemos acordado compensarlo. Legalmente no hay una provisión y hay un acuerdo entre nosotros. Entonces, en ese caso sí, puedes compensarlo y presentarlo en términos netos de acuerdo al párrafo 42 de la NIC 32. La ninguno te lo prohíbe, pero la ninguno te indica, salvo que una norma te lo permita. ¿Sí? Normalmente, mi estimada Karen, las partidas monetarias califican como pasivos financieros. Normalmente sí, porque son obligaciones y eso lo vas a ver acá en este párrafo. Te recomiendo que revises el párrafo 11 de la NIC 32, mi estimada Karen. Acá voy a ponerte sí. Párrafo 11 de la NIC 32. Las características de un pasivo financiero, un activo y un pasivo financiero. ¿Ok? Las partidas monetarias califican, es claro, porque es una obligación de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad. Ok, mi estimada Karen. Muy bien, vamos con el siguiente caso. Hasta acá, ¿todo claro? ¿Todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? ¿O alguien tiene alguna duda? No, Jorge. No se puede realizar entre activos y pasivos no financieros. Tú no puedes compensar un activo no financiero, un inventario contra una provisión. No puedes. Eso no, no va. No va a ese punto. ¿Sí? Solamente la compensación se realiza en ingresos activos y pasivos financieros. ¿Ok? Vamos con el siguiente punto. A ver. El ejemplo, la entidad ABC se dedica a la venta de recargas de celulares. Por cada recarga gana el 10%. Es decir, la entidad ABC viene un cliente, entregame una recarga de 100, por ejemplo, voy a Incafarma, Mi Farma, un banco, institución, muy bien, toma tu 100, y yo voy a quedarme con el 10%. En este caso, ¿quién es el que presta el servicio? Claro, o Entel o Movistar. Ese es el principal. ¿Quién es el que vende y cobra? En la entidad ABC. Este gana su comisión nada más del 10%. Él es el agente. La dinámica contable entre agente y principal que te indica la NIF 15. La NIF 15 te dice muy bien que el agente va a reconocer el ingreso únicamente por su comisión. Oye, Jim, pero yo estoy cobrando 100. Sí, muy bien. Entonces tú vas a cobrar una cuenta por cobrar por 100 y una cuenta por pagar por 90 y tu ingreso por comisión por el 10%. Acá estoy cumpliendo lo que indica la NIF 15, reconociendo únicamente mi ingreso por la comisión. Ingreso el banco, ingreso 100 y luego transfiero a Claro o a Movistar 90. Esta es la dinámica contable para los agentes, ojo, para los agentes. Cuando lo presento en el estado de resultados, en el estado de resultados, yo voy a presentar únicamente el ingreso por comisión de 10 del estado de resultados. Ahora, la pregunta que te hago, para el estado de flujo de efectivo, ¿cómo es que presentaría mi flujo? En la actividad de operación, cobranza a los 100, pago a proveedores 90 o cobranza a cliente únicamente los 10. ¿Cuál de estas opciones tendría que presentar en mi estado de flujo de efectivo? A ver, dime tú. ¿Sobre cuál presentaría? Opción uno, opción 2. Ojo, que la norma NIC ninguno te indica que está prohibido la compensación de activos, pasivos, ingresos y gastos, pero no te habla nada con respecto a la compensación de flujos de efectivo. Eso lo ves en la norma NIC. Ok, ok, ya. A ver, dime tú.
Para efecto de presentación a los usuarios de la información financiera, ¿cuál de estas dos presentaciones refleja la esencia de la transacción? ¿Cuál de estos dos flujos refleja el core business del negocio? Es decir, ojo con eso, tienes que analizar ese punto, ¿eh? Porque el hecho que si yo pongo cobranza con clientes es ese reflejo de las ventas y pagos a proveedores es ese reflejo de mis costos. Exacto. El reflejo de la esencia económica de la transacción quiere decir, hey, si tú te vas por la opción cuando me estás diciendo que has vendido 100 ingresos por 100, porque recuerda que ese reflejo de las ventas y los pagos a proveedores reflejo de los costos que se han realizado en efectivo. Pero eso no va. Lo único en tu esencia de transacción es este punto, el ingreso como el cliente, porque es lo que has reconocido como ingreso y es lo que está en tu estado de resultado. Por ende, para fines de presentación del estado de flujo de efectivo, sí sería permitido o válido la compensación del cobro y del pago que están entrando en tu caja y banco, porque la norma NIC 7 también te permite la presentación del flujo de efectivo, tomando en cuenta los movimientos de caja, pero tienen que tener la esencia de la transacción. Y bajo la esencia de transacción, mi core business, tiene que ser esta presentación. La presentación en términos netos para el flujo de efectivo. ¿Sí? ¿Muy bien? Estamos. Eso es para el usuario que va a tener que reflejar. Vamos con el siguiente punto. Vamos al siguiente punto. Siguiente punto, también relacionado de compensación. A ver. La entidad ABC realiza la venta del producto X por 340.000. Eso es lo que realiza su venta. 340.000 unidades, de los cuales estaban en mal estado, y los clientes de la entidad entablaron una demanda a ABC por 120.000. ¿Sabes qué? Realicé una venta y mis clientes me están demandando. Ya, muy bien. Son 120.000, en mal estado. Los abogados me indican, hey, va a ser probable que pierdas. Va a ser probable que pierdas. Entonces, de acuerdo a la NIC 37, yo estoy reconociendo mi gasto por provisión, mi gasto contra provisión. NIC 37 estoy reconociendo si es probable. Muy bien. Ahora, yo voy y le toco la puerta a mi proveedor. Oye, proveedor, me ha vendido productos en mal estado. Tú tienes, de acuerdo al contrato, tú vas a asumir el 90%. Bueno, el proveedor va a aceptar. Sí, está bien. Yo he incumplido, yo te voy a aceptar o resarcir el 90% de los reclamos que se vienen generando. Lo aceptamos y es el ok. Entonces, ¿qué hago yo? Presento una cuenta por cobrar contra otros ingresos por el 90%, porque el proveedor ya me aceptó que va a reembolsar o va a reconocer parte de la demanda de los proveedores. Entonces yo acá estoy reconociendo el activo contingente porque ya es prácticamente seguro, ya ha aceptado el reclamo el proveedor. Entonces, nos plantean la siguiente pregunta. Me dicen, ok, ¿cómo es que voy a presentar? ¿Cómo es que voy a presentar este fondo? Voy a presentar una provisión neta, porque únicamente yo voy a pagar de los 120.000 menos 108, 12.000, o voy a presentar una cuenta por cobrar por 108.000 por el activo contingente y la provisión por 120. El activo contingente que se reconoció 120. ¿Cómo presentaría? ¿Opción uno u opción 2? Opción uno u opción 2. A ver.
A ver, en este caso, la norma NIC 1 indica, ok, está prohibido la compensación de activos y pasivos, salvo que una norma te lo permita. En este punto, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a un reembolso, ¿no? Él te va a reembolsar parte del gasto. ¿Qué te indica la norma NIC 37? Acá vamos a poner lo que indica la norma NIC 37, ¿sí? En la norma NIC 37, con respecto a los reembolsos, dice, en el caso que la entidad espera que una parte o una totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal reembolso será de reconocimiento cuando y solo cuando es prácticamente segura su recepción si la entidad cancela el objeto de la provisión. Ya, prácticamente seguro lo reconocer. Pero te dice, el reembolso en tal caso, si en caso ya reconociste, debe ser tratado como un activo separado. El importe reconocido para el activo no debe exceder el importe de la provisión. Entonces, ¿qué tendríamos que realizar al respecto? En ese punto, ¿cómo es que vamos a presentar el reembolso? ¿Vamos a presentarlo neto o separado? Vamos a presentarlo separado. No podemos mezclar en términos netos. ¿Sí? Estamos. Entonces, ¿qué diríamos? Diríamos que para fines de nuestra presentación, de acuerdo al párrafo 37, 53 de la norma NIC 37, NIC 37, esto se va a tener que presentar separado. ¿Sí? Hasta acá, ¿claro? ¿Sí? Exacto. En este caso, la NIC 1 y la NIC 37 son compatibles. Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Jean Luis. ¿Capish? ¿Capish? ¿Capisco? Muy bien. Estamos todos de acuerdo. Ya, muy bien. Pero ahora ya hemos cubierto la parte del estado de situación financiera y tenemos la opción 2. Pero, oye, Jim, ¿y en el estado de resultados cómo lo presentaría? Porque en el estado de resultados yo tengo dos opciones. Lo presentaría el gasto neto, que es el gasto que se ha reconocido, menos el ingreso. Yo tengo acá, estas dos opciones tengo. Tengo este gasto neto, el gasto contra el ingreso, o en términos brutos, el gasto y el ingreso. ¿Cómo presentaría? En el estado de resultados. Estado de situación financiera ya, oye, solamente queda la opción 2, nada más. En el estado de resultados, ¿cómo presentaría? ¿Cómo presentaríamos? De las dos formas, ¿está bien? Exacto, mi estimado Alexis. El párrafo 54 de la norma NIC 37 te indica, pero en el estado de resultados, el gasto relacionado con la provisión puede ser, no es que debe, puede ser objeto de presentación como una partida neta del importe reconocido como reembolso por recibir. Puede ser. Es decir, si yo reviso el párrafo 54, yo voy a elegir cómo es que voy a presentar. Para el párrafo 54 de la norma NI 37, voy a tener que elegir, mi política contable de presentación. ¿Sí? En este caso, son permitidos bajo la NI 37 en el estado de resultados ambos escenarios. Tengo que escoger mi política contable de presentación. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió, colegas? Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Vamos yendo bien? ¿Vamos yendo bien? ¿Vamos yendo bien? A ver.
Vamos ahora a analizar la presentación metiendo un poco de NIC 20, ¿sí? Un poco de NIC 20. Qué bien, estimada Lisel, qué bien. Un poco de NIC 20 vamos a analizar, ¿sí? Miren, en este caso, tenemos el aspecto de presentación de la NIC 20, caso de subvenciones de los activos no monetarios. La entidad ABC invierte 1.200.000 en una maquinaria, la cual es subvencionada por el gobierno. El gobierno le está subvencionando 400.000 y tiene una vida útil de la maquinaria que son 10 años. Entonces, esto es cuando el Estado va a subvencionar ciertas actividades. La subvención por parte del gobierno puede ser subvención de gastos, condonación de pasivos o subvención de activos no monetarios. En este caso es una subvención de un activo no monetario. ¿Qué tendría que hacer? Oye, Jim, ¿realmente cuánto me está costando la maquinaria? Me está costando 800.000. Yo invertí 1.200.000, pero me está costando 800.000, porque el gobierno me está entregando 400.000. Entonces, en mi asiento contable, ¿yo qué hago? Reconozco este 1.200.000 como PPA, está saliendo de mi banco 800.000 y lo que el gobierno está subvencionando porque él está pagando es 400.000. A nivel de cuenta contable, la cuenta 33, banco y la cuenta 49. ¿Sí? Muy bien. Este va a ser mi costo determinado bajo la norma NIC 16. Como tiene una vida útil de 10 años, yo voy a depreciarlo. Voy a depreciar este 1.200.000 entre 10 contra la depreciación acumulada. Ya tengo mi gasto por depreciación. Oye, Jim, ¿qué vas a hacer con este ingreso por subvención? La ANIC 20, párrafo 20, te indica que en el caso de activos no monetarios, la subvención va a afectar a resultados en la medida que el activo subvencionado o relacionado a la subvención afecta a resultados. Entonces, este activo está afectando a resultados mediante la depreciación en 10 años, entonces este ingreso diferido va a afectar a resultados en 10 años. Y acá tengo, voy a reconocer el ingreso de subvención contra otros ingresos. Muy bien, esta es mi contabilidad. Esta es mi contabilidad. Hasta acá estamos claros. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene la presentación. Bien, ¿cómo es que voy a presentar en mi estado financiero esta subvención? ¿Cómo es que voy a presentar? A ver, en este punto, la norma NIC 20, vamos a revisar lo que indica la NIC 20. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la NIC 20 sobre este punto? Abrimos la norma NIC 20. En la norma NIC 20 nos vamos a párrafo 24 y acá te habla la presentación de subvenciones relacionadas con activos. Vamos a leerlo con calma. ¿Sí? Las subvenciones de gobierno relacionadas con activos, incluyendo las de carácter no monetario a valor razonable, deberán de presentarse en el estado de situación financiera. Bien, reconociéndolas como parte de ingresos diferidos o bien como deducciones del importe en libros de los activos en los que se relacionan. ¿Qué te quiere decir este párrafo 24? Que es muy importante, es muy interesante lo que te indica este párrafo 24 de la NIC. Que para fines de presentación, acá vamos a poner, yo puedo presentar, esta.
Que la subvención yo puedo presentarlo bien como ingreso diferido. Cuando tú presentas bajo el ingreso diferido, vas a denominarlo el enfoque del pasivo. ¿Cómo es el enfoque del pasivo? Que yo voy a presentar el ingreso diferido acá separado. ¿Y cuánto es el saldo del ingreso diferido? El saldo de mi ingreso diferido, yo tengo este ingreso diferido con este ingreso por subvención que está acá, tal cual. Muy bien, pero es el ingreso diferido. Y el activo, voy a presentar el activo neto de la depreciación acumulada. Ya está. O también te pone, o bien como deducciones del importe en libros. Cuando te hablo de las deducciones del importe en libro, hablamos del enfoque del activo. Bajo el enfoque del activo, te permite que tú presentes este activo neto del ingreso diferido. ¿Sí? Es decir, tienes estas dos opciones de presentación. Si te topas con esto, ya que la norma te está estableciendo dos opciones, tú tienes que elegir una. Y ojo, es importante esto, tu elección tiene que estar documentado en tu política contable, en tu manual de política contables. Empresa que no tiene manual de política contable, alerta roja. Tu amigo auditor que estás ahí escuchándome, pídele al cliente tu manual de políticas contables. Si no lo tiene, ya punto de atención ahí, la carta de control interno. Porque son decisiones de la gerencia. Recuerdo que este punto cuando conversábamos o discutíamos con un cliente ahí en Ecuador, al igual que en Perú, tienen el concepto del ITAM, ¿sí? El impuesto a base del activo, pero acá a diferencia de Ecuador, en Ecuador, si tu balance dice tanto de activo, sobre ese valor se hace. No es que hace tus adiciones o tus deducciones para determinar el ITAM, como si se hace acá, ¿no? Casi tu balance dice 1 millón, sobre 1 millón me paga. Entonces, acá una empresa del sector eléctrico también tenía subvenciones y si en caso él enfocaba bajo el enfoque del pasivo, reconociendo el ingreso diferido por el otro lado, mantenía un importe del activo fuerte y pagaba más impuestos de ITAN y eso le afectaba a su flujo de cajas que tenía proyectado. Pero cuando se le planteó la otra opción de deducción, que es permitido por la norma, ¿sí? No es que estamos yendo en contra de la norma, es permitido por la norma, y la aplicación de la norma te da una razonabilidad en la presentación que generó menos activo, menos deducción de impuesto. Claro que en este caso vas a tener que revelar en notas cuánto es lo que estás deduciendo al activo con respecto a la subvención. ¿Sí? Entonces, mira, son dos puntos que están permitidos por la norma NIC 24. Ahora, en el estado de resultados, ¿cómo es que voy a presentar en el estado de resultados? Va a depender del enfoque que has generado. Si tú has planteado el enfoque del pasivo donde presentas el activo y el ingreso diferido separado, para el estado de resultados, tú vas a presentar separado tu gasto por depreciación, ¿sí? Que son los 120,000, versus tu ingreso por subvención. Ahora, si tú optaste por la presentación del enfoque del activo bajo un enfoque neto, vas a tener que aplicar esto. Vas a tener que aplicar este gasto por depreciación en términos netos, nada más. ¿Sí? Oye, y ¿en esto se ve en la práctica? Sí, acá en la práctica también se ve. En mi caso también soy consultor en empresas del grupo FONAF eléctricas del Estado, y esas empresas del Estado reciben bastante subvención por parte del Estado sobre estos activos no monetarios. Por ejemplo, revisas en SMV las empresas, en este caso Electrosur. Electrosur es una empresa del grupo FONAFE, que es una empresa relacionada a la distribución de energía en Tacna, ¿sí? Si algún colega de Tacna debe tenerlo claro ahí. Y esta presenta los ingresos diferidos. La nota 18 está relacionado principalmente a ¿qué enfoque ha tomado esta empresa eléctrica? El enfoque del pasivo, donde el ingreso diferido está presentándolo separado del activo, ¿sí? Entonces, eso también es un tratamiento permitido en la aplicación de las NIF para compensación de activos y pasivos. ¿Quedó claro o tienen alguna consulta sobre esta explicación? ¿Quedó claro?
¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, muy bien. Y bueno, ya el último tratamiento de compensación hablamos del impuesto diferido, ¿sí? Si tú tienes el impuesto diferido, en el impuesto diferido vas a tener activos y pasivos, pero para fines de presentación vas a presentarlo en término neto. ¿Cuándo presentarlo en término neto? El párrafo 74 de la norma NIC 12 te indica que puedes compensar activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos, sí y solo si los activos impuestos diferidos, pues se tiene reconocido legalmente derecho a compensar activos corrientes por pasivos corrientes por impuestos. Legalmente acá en Perú es permitido eso, sí. Si tú tienes un pasivo de impuesto a la renta corriente, lo compensas con tus pagos de ITAM o tus pagos a cuenta de impuestos, que son los activos corrientes. Legalmente sí tienes ese derecho a compensar. Sí me permite el primer punto. Y tengo que evaluar el punto B. Y los activos impuestos diferidos activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a la ganancia correspondiente con la misma autoridad fiscal que recaen sobre la misma entidad o sujeto fiscal. ¿Sí? En mi caso, para este punto, ese mismo sujeto fiscal y se compensan con la misma autoridad fiscal que es la SUNAT. Por ende, puedo presentarlo separado. Puedo presentarlo separado. ¿En qué casos presentaría el diferido puedo presentar los términos netos, disculpen, términos netos. Puedo compensar. ¿En qué caso sí podría presentar separado el diferido? Por ejemplo, si yo tengo un consolidado y estoy consolidando Ecuador, Colombia, Perú, tengo al CIDE, al ADIAN y al SUNAT, diferentes entidades fiscales, y si tengo diferentes entidades fiscales y unas no me permiten la compensación de los activos y pasivos corrientes, tendría que presentarlos separados. Pero si me permiten, también podría presentarlo en términos netos, pero eso sí, en la nota tendría que revelar el importe separado. Por ende, si tienes tu impuesto diferido acá en Perú y tienes el activo y el pasivo diferido, preséntalo en términos netos porque el párrafo 74 de la NIC 12 te lo permite. ¿Sí? Te lo permite. Wow, hemos conversado bastante con respecto a la compensación, ¿sí? ¿Alguna duda, algún tema particular que ustedes tengan con respecto a este punto? ¿O algún caso particular que tengan en su compañía? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jim, una consulta. No entendí muy bien la parte en que hablabas de un error en las líneas de los estados financieros, por ejemplo, en el estado de flujo efectivo. En vez de ponerlo en ingresos por financiamiento, debería ir en ingresos por operación. Tú dijiste de que se tenía que considerar otra columna más en la cual se señalaba que había un error. ¿Eso cómo era? ¿Cómo, en qué punto? Acá en este escenario. Sí, por ejemplo, ahí ves como Ujú, el pago de arrendamiento no debería ir ahí, ¿no? exacto. Ahí lo que tendrías que Entonces, hacer sería lo siguiente, o sea, lo que pondría, si estás en el 2017 esto, tendrías tu estado de flujo de efectivo del año 2018, 2018, y acá, bueno, el 31 de diciembre del 2018, y acá el 31 de diciembre de 2017, y acá pondría reexpresado, donde en actividad de financiamiento, acá pondría pago de arrendamiento, acá vamos a poner un pago de arrendamiento menos XX, y acá pondría el pago de arrendamiento que se haya generado por 9.701. 9.752 de mil. Sí, negativo. pero Entonces, ese apunte que estás haciendo es un estado financiero que se presentaría el siguiente año al estado financiero con 2017. error. Claro, porque el 17 ya está cerrado.
16 está claro, cerrado. Yo reviso 2018, oye, pero tu estado de flujo efectivo 2017 no va a ser comparativo porque esto de acá tiene que ser pago de arrendamiento financiero, actividad de financiamiento. Entonces, ¿qué hago? Hago acá un acápite, estoy reexpresando. Y dentro del reexpresado, cuando estoy indicando, estoy avisando a los usuarios de la información financiera que este estado de flujo efectivo está siendo reexpresado. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que plantear acá una nota de reclasificación. Acá tienes que poner bajo la NIC 1, te exige que si realizas una reclasificación, ¿sí? Reclasificación, tienes que revelar en notas. Y en notas tendría que hacer una revelación indicando que estoy reclasificando el periodo 2017. Acá pondría actividad de inversión, pago de arrendamiento. Acá pondría actividad de financiamiento, el pago del arrendamiento y tendría que exponer el motivo de por qué estoy haciendo esta reclasificación, ¿no? Se haría, esto de acá debe y a ver, concepto de debe y a ver, ya. Acá pondría, de acá se está retirando este pago y se está incluyendo acá, periodo 2017, por el periodo 2017. Acá tendría que indicar una nota, para efectos de presentación, se está reclasificando flujos de actividad de inversión a actividad de financiamiento, ¿sí? Por pagos de arrendamiento, por pagos de arrendamientos que de acuerdo a la ANIC 7, que de acuerdo a la ANIC 7, son actividades de financiamiento, ¿sí? Lo estoy indicando del periodo. Vamos a poner un poquito más abajo. Y acá pondría. Debe haber, pero del periodo 31, 2017 reexpresado. Se está reexpresando únicamente y acá tenemos 2017 sin reexpresar. 2017. Nada más. ¿Sí? ¿Se entendió? sí, gracias. Sí. Muy bien. ¿Puede compensarse cuentas vinculadas? Sí, mi estimado Jorge, puede compensar. Siempre y cuando cumplas con el párrafo 42 de la norma NIC 32. ¿Sí? Muy bien. Eh, ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Muy bien. Entonces, sin más consultas, tomamos un break y regresamos en 15 minutos. ¿Está bien? ¿Está bien? Regresamos en 15 minutos. Vamos al break.
Bueno, regresamos. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la frecuencia de la presentación de información, normalmente tiene que presentarse un juego completo de manera anual, considerando esto un periodo normal de 12 meses. Puede darse casos en donde el periodo puede ser inferior o superior a un año. Si en caso se da esto, tal cual hemos comentado al inicio, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer? Revelar la naturaleza. ¿Por qué? ¿No? Porque el periodo de reporte es mayor o menor a un año, ¿sí? En el caso de la información comparativa, acá Jorge me hace una pregunta. ¿Cuál es el párrafo exacto relacionado a la reclasificación? Normalmente, tú vas a tener que realizar la información comparativa a nivel de cifras como a nivel narrativo de un periodo a otro periodo para que puedas tener una uniformidad en la presentación. Pero puede darse casos en que la entidad modifique la presentación o haga una clasificación de partidas o reclasifique importes comparativos. Puede ser el caso por la naturaleza o los importes que se está considerando. Oye, Jim, yo estoy presentando un gasto por depreciación, un gasto de depreciación de administrativo cuando debió haber sido de ventas o debió presentarse como parte del costeo de producción. Estoy reclasificando a nivel de estado financiero. Si se hace este periodo de reclasificación, si en caso el impacto no es relevante material, revelar en notas. Pero si fuera relevante material, tendrías que hacer una corrección de un error de estado financiero, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a plantear el siguiente punto, ¿sí? Si yo realizo una reclasificación es porque he cometido errores en la presentación. Tengo que evaluar si el error es material o no es material. Si el error es material, voy a aplicar un enfoque retroactivo y tendría que hacer una reevaluación de 3 periodos comparativos con respecto al error en la presentación. Y si no es material, simplemente el comparativo del año anterior. Ahora, ¿cuándo vamos a considerar que un error es material? Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, el clásico error que se comete en la presentación de las cifras del pasivo, tienes el pasivo corriente, tienes el rubro cuentas por pagar. Tengo 47.000 y tengo los 592.000. Abro la nota de los estados financieros y acá tengo cuentas por pagar, adelanto de clientes y provisiones de litigio. ¿Qué me dice la NIC 1? La NIC 1 en su párrafo 54 me indica que las provisiones se van a tener que presentar separados. 54L me indica que se tienen que presentar separados. Yo no los puedo agrupar con otros pasivos. Entonces, de acuerdo al párrafo 54L de la NIC 1, se tiene que presentar separado. Hay un error en la presentación. Bueno, tú estás haciendo la revisión de los estados financieros y te percatas de este error. ¿Sabes qué? Le dices, muy bien, tenemos que presentarlos separados de otros pasivos, tal cual indica la NICUA. Entonces, ¿qué hago? Creo mi estado financiero. El año 1 ya no me importa, en el año 2 estoy. Voy al año 2 y al año 3. Miren, como en este caso, esto está como pasivo corriente, lo único que voy a hacer es abrir dentro del mismo pasivo corriente el rubro de otras cuentas por pagar y provisiones. ¿Qué es lo que hice? Dentro del pasivo corriente. Entonces, estoy en el año 3 y en el año 3 voy a presentar separado la contingencia y mi comparativo del año anterior, los 35 los estoy presentando acá separado. Nada más.
y separado de otros pasivos, porque el total pasivo es 592. ¿Qué digo? He cometido un error, sí, pero solamente estoy afectando al año anterior, porque el error no es material, no es material, hay que tener mucho juicio al respecto. ¿Por qué no es material? Porque la reclasificación fue a nivel de pasivo corriente. ¿En qué casos puede ser material? Y acá es punto de vista, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, consideramos que un error de presentación sería material si la reclasificación afectaría del pasivo corriente al pasivo no corriente o viceversa, ya que eso afectaría a la medición de los ratios financieros utilizados para la evaluación del análisis financiero de una entidad. Y eso se da en la vida real, sí se da en la vida real, sí se da en la vida real. Se da en la vida real, porque en este caso simplemente estoy haciendo yo una reclasificación del año anterior y lo que hago es, como no es material, aplico la NIC 1 y bajo la NIC 1 revelo que estoy haciendo una reclasificación ¿de dónde? De otras cuentas por pagar las provisiones por los 35.000, en donde estoy aplicando la naturaleza de tal reclasificación, tal cual conversábamos en este punto. Esto de acá, la norma NIC 1, en el párrafo 41, te indica las consideraciones a tener en cuenta cuando realizas una reclasificación a nivel de partida de estado financiero. Tienes que revelar la naturaleza de la reclasificación, el importe y la razón de la reclasificación. Párrafo 41, mi estimado Jorge. Tal cual lo estoy aplicando acá. Estoy explicando de acuerdo al párrafo 41, de acuerdo al párrafo 41 de la NIC 1, el por qué estoy reclasificando. Porque la NIC 1 me exige que se presente separado las provisiones de otros pasivos. Muy bien, cuando no es material. Pero ¿qué hubiese ocurrido, Jim, si tú reclasificabas de pasivo corriente al pasivo no corriente? Por ejemplo, vamos a ver un caso real. Tengo este estado financiero, ha sido una empresa eléctrica, auditado, ¿sí? Y dentro del pasivo, miren la estructura financiera, activo corriente, activo no corriente, y revisamos el pasivo. Recuerdo que en esta empresa fue en el año 2017 cuando me contrataron para hacer el diagnóstico de la NIS 15. Y bueno, como tema de plus, de impactos de evaluación de la NIS 15, puse a leer los estados financieros. Dentro de esta lectura de los estados financieros me llamaba la atención el caso del pasivo no corriente. Primero, esta era una empresa eléctrica, y esta una empresa eléctrica tenía sus generadoras eléctricas, unas termoeléctricas, que estas termoeléctricas, de acuerdo a las reservas de Camisea, en 30 años ya no va a haber suficiente gas para atender la quema de gas, para la quema de energía. Entonces, su vida útil está limitada a las reservas estimadas del consumo de Camisea. Y ellos están obligados a desmantelar o rehabilitar el sitio donde han operado o construido su planta termoeléctrica. Entonces decía, si tienes en el activo no corriente, deberías tener un pasivo no corriente relacionado a la provisión de retiro o desmantelamiento. Y he revisado el pasivo no corriente y no tiene, solamente tiene provisión de beneficios. Eso no tiene nada que ver con provisión de NI 37. Entonces dije, la clásica, lo han metido en otras cuentas por pagar. Vamos a abrir qué dice la nota, otras cuentas por pagar, porque tienes acá 20 millones en otras cuentas por pagar y 32 millones. Y en el pasivo a largo plazo, las otras cuentas por pagar, 172.000 y 152.000. Ingreso a la nota 13, vamos a la nota 13, y en la nota 13 mira lo que tenemos. Tenemos esta cartecita, esta carnecita. Acá está la provisión de desmantelamiento. 3.925.000, que ha sido igual de un año a otro año. El plan de abandono, la central termoeléctrica, acá está. Y me hacen la presentación, me digan la parte corriente y la parte no corriente. Entonces, si yo reviso la información financiera, ¿qué diría? Hey, tienes un desmantelamiento de tu planta termoeléctrica y le estás presentando como corriente.
Me estás diciendo que el siguiente año vas a desmantelar todo tu planta termoeléctrica. Es imposible, eso está una proyección a 30 años. Entonces, ¿acá qué tienes? Tienes un error contable. ¿Y el error contable qué es? Uno, que no has traído valor presente. Dos, que no has generado el costo por interés. Tres, que no has hecho una revisión o seguimiento de la tasa y de los flujos estimados cada año. Acá tienes de todo. Y bueno, tienes un error contable y también un error de presentación. Ya, este error de presentación vas a hacer una reclasificación. ¿Y cuál va a ser la principal reclasificación? Que yo voy a reclasificar de la parte corriente a la parte no corriente. Dime tú, si yo cambio de la parte corriente a la parte no corriente, ¿va a tener impacto en los ratios financieros? ¿Sí o no? ¿Tendría un impacto significativo en los ratios financieros? ¿Sí o no? Exacto, claro que sí. Va a tener un impacto relevante. Por ende, desde nuestro punto de vista, consideramos que tienes un error material irrelevante. En ese sentido, no es que vas a prepararme en el año 2017 y vas a presentarlo como no corriente y simplemente tu comparativo 2016. Tendrías que preparar el 2017, el 2016 y el 1 de enero de 2016. Un restatement, una reexpresión de los estados financieros por este error material de reclasificación y también de medición que se ha incluido. Entonces, ¿te puedes topar con esto? Sí, te puedes topar con esto en este caso. ¿Sí? Hay una reexpresión de estado financiero porque lo consideramos un error material. ¿Se entendió? Ya. Muy bien. Ahora, en la uniformidad de presentación, tenemos que tener nosotros una uniformidad de presentación. ¿Cómo consigues tú la uniformidad de presentación? Manteniendo políticas contables similares. ¿Sí? Y acá nos vamos a meter un poco en la norma NIC 8. La norma NIC 8 te indica que vas a mantener políticas contables salvo que decidas cambiar de política. El cambio de política puede darse por dos aspectos, un cambio mandatorio o un cambio voluntario. El cambio mandatorio es cuando el IAP genera cierta modificación y cierto cambio y te diga que a partir de ahora vas a hacer tal tratamiento. ¿Sí? Entonces, esto ocurrió con la norma NIC 16 y la norma NIC 17, ¿no? Donde hasta el año 2018 yo aplicaba la NIC 17 y reconocía la linealización del gasto por los arrendamientos. Y a partir de 2016 ya reconocía un activo y un pasivo. Hay un cambio de política, sí, en los arrendamientos. Voluntario no, mandatorio, porque el IAPS hizo un cambio en la norma. Y cuando hablamos de un cambio voluntario es cuando la gerencia estima este cambio que va a generar un mayor valor a los usuarios de la información financiera. Este cambio voluntario tiene que cumplir con el capítulo 2 de marco conceptual para que veas que se genera una representación fiel y relevante para los usuarios de la información financiera. ¿Aplicarías la NIC 8 cuando aplicas un cambio de política, siempre y cuando no hay un tratamiento específico? Hay ciertos cambios que no son considerados cambios de política de un carácter retroactivo, sino prospectivo. Por ejemplo, el caso de la revaluación. Cuando tú revalúas el costo del revalúo bajo la norma NIC 16, es un cambio de política, pero no te pide que se exprese porque la NIC 16 te dice tratarlo prospectivamente. En los otros casos sí se aplicaría. Si tú haces una expresión de estado financiero, tendrías que presentar 3 columnas al respecto. Por ejemplo, vamos a plantear un ejemplo de cambio de política que se haya generado. Vamos a poner T2.1, cambio de política. Miren, este cambio de política se va a dar cuando tú expresas estado financiero. Normalmente esto se va a generar en esta compañía, se está aplicando que es IEXA. Es una empresa que está
pública en el CBV que puedes revisar, hasta el año 2016 ellos consideraban su moneda funcional el sol. En el año 2017 revisaron su moneda funcional y era el dólar. Y si cambiaban de moneda funcional el dólar, también cambiaban su moneda de presentación. O sea, cambiaron tanto moneda funcional como moneda de presentación. Si existe un cambio de moneda de presentación, ese es un cambio de política. Tendrías que reexpresar estado financiero. Y es lo que hicieron. ¿Sí? Esta reexpresión de cambio de política se indica en esta nota, donde te dice, ¿no? Los estados financieros de la compañía se presentan en dólares estadounidenses que corresponden a la moneda funcional y a la moneda de presentación. A partir del 1 de enero de 2017. Hasta 2016 la moneda funcional fue el sol. Y en consecuencia los estados financieros de la compañía eran presentados en dicha moneda. En 2017 la gerencia de la compañía revisó la política contable, concluyendo que la moneda que mejor refleja sus transacciones es el dólar estadounidense y en consecuencia es la moneda funcional que modifica a esa moneda. En ese contexto y en aplicación de la NIC 21, la compañía revisó los factores que originalmente determinaron su moneda funcional y concluyó que los factores y características del negocio se mantienen constantes y que el dólar estadounidense siempre debió haber sido su moneda funcional. Un error. Teniendo en consideración este cambio, que no representa un impacto material, ¿ok? Es un error no material, tratando de un efecto prospectivo. Hicieron un comparativo de años anteriores para el cambio de la moneda de presentación. Es interesante. Entonces, en este caso, para este cliente o esta entidad, cuando yo hice todo este proceso de conversión, tenemos el cambio de moneda funcional, que esto es un cambio de estimación, y el cambio de moneda de presentación. Moneda de presentación, esto es un cambio de política. Y si es un cambio de política, se reexpresa la información financiera, de tres periodos, para buscar la uniformidad de presentación. Uniformidad de presentación. ¿Sí? Ojo con este punto. Muy bien. Sigamos. Dentro de la información mínima que tienes que aplicar de acuerdo a la NIC 21, la norma te establece la información mínima que se tiene que presentar, que lo vimos en el párrafo 54, ¿no? Todas estas partidas como mínimo vas a tener que presentarlos separados. A veces errores que se cometen es presentar o agrupar partidas cuando deben de presentarse separados al respecto. Y las provisiones es un punto que se viene presentando, que provisiones por la NIC 37. Algunos cometen el error de presentar dentro de la